contexto de neuromarketing. La neuroeconomía y las neurofinanzas también son otro estudio, o sea, cómo eso hace que las empresas sean productivas, reciban dinero, ¿ya? Cómo hace que pues se mueva el mundo económico. Un rumor, por ejemplo, puede tumbar a una empresa perfectamente en la bolsa. Cómo esos rumores son interpretados y entendidos por el cerebro. Porque hay reacciones de pánico muchas veces cuando hay inversionistas que reciben rumores que a veces no son ni siquiera ciertos, ¿no? Y entonces se descontrola la bolsa. Entonces, hay que entender esos elementos, esos procesos para saber cómo es que aprendemos. Esto es algo que como concepto, como trabajo, como práctica, comenzó más o menos a partir de los 90, con algunos primeros esfuerzos que se hicieron. Por supuesto, como pueden ver, Coca-Cola es uno de los que ha sido líderes en estudios de neuromarketing, ¿no? Es de los primeros que ha contratado estudios para revisar cómo es que el cerebro y nuestro cuerpo responde ante sus comerciales, por ejemplo, ante la presencia de marca. El sonido de la Coca-Cola destapándose, que se usa en muchos comerciales, ¿no? Tiene muchísimos estudios. Ese sonido es prácticamente diseñado adrede, ¿ya? Con el fin de que usted inmediatamente lo escuche, sienta sed, ¿no? Y mismo siente en los labios, en la boca, ¿no? Las ganas de tomar gaseosa. Es como el crunch que tienen las papas tostadas, las que vienen de paquete, las chips que le llaman, ¿no? Ese crunch es adrede. Los primeros estudios, ¿no? Como pueden ver, son del 95, ¿no? Ya empieza a hablarse del tema en congresos a mediados del 2004. Tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Se reclama la paternidad del concepto de neuromarketing. En estos momentos no se sabe a ciencia cierta si fue primero en Europa o fue primero en Estados Unidos, pero lo que sí es que desde hace bastante tiempo, de mediados de los 90 para acá, se viene trabajando en el tema. ¿Qué se trae de cada uno de los elementos de ciencias que conocemos formalmente? Del marketing, conceptos, métodos y estrategias. De la investigación de mercados, todas las técnicas de investigación en el consumidor. De las neurociencias, todos los sistemas de medición biométrica y el funcionamiento cerebral. ¿Qué es medición biométrica? Biometría es la evaluación y medición a través de patrones ya estudiados de cómo su cuerpo reacciona. Nosotros, los seres humanos, somos baterías andantes, ¿no? Así como decía en la película Matrix, no sé si se la han visto, ¿no? Nosotros somos baterías andantes, funcionamos con electricidad, ¿no? Tenemos más o menos aproximadamente, somos 6 voltios, ¿no? Lo que gira por todo nuestro cuerpo. Y nuestro cerebro, ¿no? Funciona a través de potenciales eléctricos, se comunican las neuronas a través de potenciales eléctricos. Esa electricidad se registra a través de sistemas de medición, ¿no? Sistemas, por ejemplo, como electrocardiografía, ¿cierto? Como la electroencefalografía, la respuesta galvánica de la piel, que ustedes, por ejemplo, frente a algo que les gusta, ¿no? Reaccionan de cierta manera, frente a algo que les da miedo, ¿no? De pronto se erizan, ¿no? Eso es respuesta galvánica de la piel. Hay otros sistemas que no son tan invasivos que, por ejemplo, como el eye tracking, que es el seguimiento ocular, la pupilometría, que son parte también del estudio del neuromarketing. De la psicología traemos todo lo que tiene que ver con emociones, inconsciente y toma de decisiones. Y aquí, por ejemplo, si ustedes hablan con algún psicólogo, dependiendo de su línea de énfasis, se van a dar cuenta que pues en marketing hacemos un uso liberal de la psicología. La psicología tiene pues unas tendencias muy marcadas, ¿no? Están los humanistas, están los psicoanalistas y están los cognitivos conductuales. Cada uno, pues dependiendo de su enfoque, entiende y percibe al ser humano, ¿no? Y lo evalúa de manera distinta. Nosotros usamos de cada una de esas líneas lo que nos sirve para marketing. Y muchas veces ponemos a conversar a los tres en un mismo contexto. Y eso, pues para la psicología, pues, es un poquito difícil, ¿no? Porque pues ellos tienen sus líneas muy marcadas. Entonces, hacemos un uso liberal de otras ciencias. Todo con el fin de poder generar comprensión. ¿Comprensión de qué? Pues de necesidades, de expectativas, de motivaciones, de actitudes, creencias, preferencias y comportamientos de los consumidores. O sea, ¿cuál es la razón por la cual les consumen? Porque hay un texto de un autor, de Néstor Braidot, que habla sobre el neuromarketing, que él titula su libro
dice neuromarketing. ¿Por qué mis clientes se acuestan con otro si dicen que les gustó yo? O sea, ¿cuál es la razón que en las investigaciones de mercado tradicionales sale que sí van a preferir el producto o el servicio, pero cuando van realmente a medir la participación en el mercado, se dan cuenta que no, que prefirieron el de la competencia, que compraron efectivamente otro distinto? Entonces, el neuromarketing busca entender y poder comprender eso. ¿Para qué? Para mejorar la creación e innovación de productos, para mejorar la creación de marcas, la gestión de las marcas, la imagen corporativa, la creación publicitaria, poder segmentar mejor el mercado, para elaborar mejores estrategias, tanto de perspectiva comercial como de perspectiva de marketing. El neuromarketing se usa en muchos contextos. Por ejemplo, aquí en Colombia, para la campaña del presidente Santos, él utilizó un grupo de asesores que aplicaron neuromarketing, ¿no? Y dentro de las investigaciones que se hicieron, lo que se buscó era, pues, cuál era la mejor forma de poder dirigir su discurso, ¿no? Entonces encontraron cositas como, por ejemplo, que los colombianos reaccionamos mejor, nuestros cerebros tienen mejor reacción, una de aceptación, cuando nos hablan de trabajo, pero no de empleo, ¿no? Es curioso, una palabra tan puntual como trabajo genera mejor aceptación que si te hablan de empleo. Les voy a dar empleo, voy a generar trabajo, ¿no? Entonces, y por supuesto, él en su discurso siempre habló de generar trabajo, nunca de generar empleo. Adicionalmente a eso, se encontró con otras curiosidades, como por ejemplo que los colombianos, cuando nos hablan de la profesión del derecho, de la abogacía, nuestro cuerpo se prepara para la desconfianza, para el rechazo, para la agresión, ¿ya? O sea, existe una desconfianza frente a lo que es el papel del abogado. En los debates, ¿no? El presidente Santos utilizó mucho esa referencia cuando se dirigía a Vargas Lleras. Le decía abogado Lleras y puntualizaba abogado Lleras, ¿no? Y eso le bajó popularidad a Lleras en posterior de los debates. Igualmente pasó con Mocus, ¿no? El hecho de hacer la referencia de profesor en los estudios que hicieron de neuromarketing, pues salió que la gente inmediatamente le hablaban de profesor de Antanas Mocus y se acordaban que él se orinó desde la ventana de la rectoría de la Universidad Nacional, ¿no? Y que también fue y le mostró la cola a unos estudiantes en un auditorio, ¿no? Y eso le restaba seriedad, le restaba credibilidad también. Y él en todos los debates era profesor Mocus, ¿no? Utilizando las herramientas, pues, que le dio el neuromarketing en ese momento para poder, pues, gestar un proceso de comunicación y llevar su campaña a un éxito. Y efectivamente lo logró, ¿no? Obama también, Barack Obama también hizo uso de herramientas del neuromarketing. En su libro Obama Inc., que mis estudiantes de mercadeo lo conocen muy bien, ¿ya? En ese libro se habla perfectamente de esas estrategias que él utilizó para poder llegar a la presidencia. Y pues uno diría, si el neuromarketing pues no fuera útil, ¿cómo un afrodescendiente con nombre musulmán, con orígenes africanos, llega a la presidencia de un país racista y xenófobo como los Estados Unidos, ¿no? Es bastante curioso, ¿cierto? El neuromarketing coincide en todos sus experimentos que hace y en toda su evolución en que el ser humano decide con la emoción, no con la razón. Nosotros no somos seres racionales. Nuestra compra es un proceso de compra emocional. Nuestras decisiones son emocionales. Lo que hacemos es hacer una justificación posterior, ¿no?, de lo que hemos hecho. En muchos casos, el propio comprador, luego de haber decidido emocionalmente, se autojustifica. Y el impacto emocional que tiene cualquier mensaje va a ser muchísimo mayor que un impacto racional. Por supuesto, depende también mucho del contexto, ¿no?, del proceso, del nivel de involucramiento, de qué tan difícil es la toma de esa decisión. El objetivo del neuromarketing es conocer cuáles son los estímulos adecuados para poder llegar a lo que sería un lenguaje cerebral, ¿no? En otras palabras, tratar de establecer cómo es la mejor forma en que su cerebro va a aprender
va a entender lo que yo quiero enseñarle, lo que yo quiero mostrarle, ¿ya? Cómo predecir conductas a partir de los estímulos. Cómo poder desarrollar mejores aspectos de marketing en términos de comunicaciones, precios, manejo de marca, posicionamiento, selección de mercados meta, planeación estratégica, canales y otros. No importa tanto lo que haya que ofrecer, sino el impacto que esto tenga. Esto plantea también unos elementos éticos que debemos pensar, ¿no? Lo que se debe buscar es comprender y satisfacer necesidades y expectativas de los clientes. Hay elementos que son conscientes y hay elementos que son inconscientes, ¿no? Hay cosas que ustedes tienen que entender desde la perspectiva del neuromarketing, y es que la realidad es totalmente subjetiva. Cuando nos dicen sean objetivos, ¿no?, es bastante complicado, porque depende de la interpretación que nuestro cerebro está haciendo, de lo que está observando, depende esa respuesta, ese nivel de objetividad, ¿ya? Y cada uno de nosotros tenemos una realidad distinta, una percepción diferente de las situaciones, ¿ya? Entonces es complejo. En este mundo, a partir de lo que sería el estudio de las neurociencias aplicadas, porque ya no sería solo neuromarketing, sino neurociencias aplicadas a los procesos de decisión, a los procesos de aprendizaje, a los procesos de entendimiento, lo que uno encuentra es que la verdad absoluta es inexistente. Las tautologías, que son las verdades absolutas, son terrenos de la religión, ¿no? Ya son cosas que la gente acepta porque pues tiene una creencia, ¿no?, en algo diferente, pero llevámoslo al término de la realidad, la verdad es subjetiva, depende de quien la esté observando. El consumidor no consume productos y servicios, va a consumir experiencias. Cuando ustedes compran un producto, cuando ustedes usan un servicio, lo que están comprando es una experiencia, ¿no? Es una serie de elementos que muchas veces ni siquiera están relacionados con la funcionalidad del producto o con la prestación del servicio. Pueden estar relacionados con la forma en cómo usted percibe el mundo, ¿ya?, en lo que usted busca, en cuáles son sus necesidades, en las carencias que usted presenta. Y esto es algo que buscamos entender. ¿Cuáles son las tácticas o las técnicas que se involucran en neuromarketing? Por un lado, la música, todo lo que tiene que ver con el oído, elementos musicales, cómo recordar los jingles, ¿no?, las canciones esas que son como pegajositas, que uno dice, se me pegó esta canción y no me la puedo sacar de la cabeza, ¿no? Cómo poder hacer que usted recuerde a partir de esos estímulos auditivos. El olor, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la facultad, en el programa, hemos tenido varias experiencias bien positivas con tesis enfocadas a marketing olfativo, ¿no?, que pues tienen sus elementos de ingeniería industrial, pero pues son más del campo del neuromarketing, por supuesto. Experiencias que buscan hacer, ¿no?, modificar aceptación, hacer comunicación de conceptos de posicionamiento, ¿a partir de qué? Del olor, ¿ya? Hay experiencias, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden ver algunas en algún hotel en la India, en el Hotel de Meridian, tienen en el lobby del hotel olor a pergamino y libros viejos, porque se dieron cuenta que la gente cuando va allá busca tener una experiencia cultural, ¿no? Y la gente asocia la cultura con el olor a libro viejo, con el olor a biblioteca, ¿ya? El color, los colores, la teoría de colores, cómo entendemos dependiendo de cada una de las culturas los colores. ¿Por qué, por ejemplo, para los asiáticos el color plata es un color enfocado más hacia las cosas vistas como pobres que para nosotros? Nosotros tenemos carros plateados. La mayoría de carros uno ve y casi el 60-70% de los vehículos que hay son de color plateado, el resto son de otro color. En Asia no. En Asia el color plateado es visto como un color pobre. ¿Por qué, por ejemplo, aquí en Colombia el luto es negro, pero en cambio en Asia es blanco, ¿no? ¿Por qué el rojo despierta apetitos, ¿no? En un restaurante donde está ambientado en color rojo, se consume más y la gente siente más hambre que en un restaurante que está ambientado, por ejemplo, en color azul o verde.
O sea, ¿por qué suceden esas cosas? Entonces, a través de entender cómo esos elementos pueden modificar las conductas, pues trabajamos en neuromarketing. Voy a saltarme un poquito para mostrarles un ejemplo de casos reales, porque ya me dijeron que me quedaba poquito tiempo. Hay unas técnicas aplicadas, por ejemplo, en biometría. Se hizo un estudio de movimiento ocular, de eye tracking, con las sopas Campbell. El empaque en Estados Unidos, pues a ellos les encantan las sopas enlatadas, ¿no? Tienen esa costumbre. Campbell es una de las empresas más tradicionales de ese tipo de sopas. Ellos hicieron un estudio basado en eye tracking para pues, ver cómo podían diseñar una mejor lata, ¿no? Un empaque que se viera más bonito. Y se dieron cuenta que pues, su empaque lo podían mejorar para provocar una mejor aceptación. En cuanto a encefalografía, la empresa productora de Doritos demostró que existían 2 picos en el proceso de consumo de un nacho, ¿no? Un pico de aceptación era cuando la persona comía el nacho y el otro cuando chupaba los dedos, ¿no? Ustedes han comido nachos, ¿cierto? Entonces, Doritos, han quedado con los dedos juntados, pues esos 2 picos. ¿Es más fuerte el de chuparse los dedos que el de consumir